Bueno, pero se entiende el tema de la simulación, no tiene problema con eso, ¿no? O alguno tiene problema con el Proteus. Me tengo que poner a hacerlo, no sé si. Me parece que no tengo problema, pero no lo sé. Pero no sabes si tiene problema. ¿El resto? ¿Pudo usar Proteus sin historia? Sí. Hola, buen día, Bueno, profe. ¿cómo va, Iván? Sí, Entonces, todo bien. ¿anduvo todo bien? Ujú. Sí, en el ejercicio número 3 no me di cuenta que había que hacer el simular el circuito también. Yo lo entregué el sábado pasado el trabajo y ahí el profe ayer me respondió que también tenía que simular en ese. Ah, Así que después se lo voy a hacer y se lo agrego hoy mismo también. bueno, genial. Pero Eh, bien, pero bien, entonces, más o menos venimos bien. sí, está en la clase grabada cómo usar el Proteus. Claro, sí, 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 pero por las dudas, ¿viste? Por ahí hay una cosa que... me falta subirle una clase, creo, así que ya la estoy... De hecho, la estaba subiendo recién, que no sé si terminó de subirse. Está a punto de fallecer mi computadora, así que vamos a tratarla con cariño. Eh, bueno, así es la cuestión. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que hoy íbamos a tratar de ver si podíamos algo de Arduino, ¿no? Veíamos el tema de cómo veníamos con los ejercicios, cómo veníamos con la lógica de Carnot, cómo veníamos con eso, y avanzábamos con algo del Arduino, ¿sí? ¿Qué les parece eso? ¿Mejor o no? Sí, profe. Sí, Bueno, obvio. obvio que sí, ¿no? Bueno, ¿tienen el Arduino ahí? Le sacaron la tierra, agarraron el cable, ¿se acuerdan que les dije que lo tengan listo? Sí, acá está. Genial, ya está listo para salir a la cancha. Dale. ¿Descargaron el IDE de Arduino? Sí, eso está descargado de antes. Bueno, ¿lo tienen instalado? Sí, por algún lado tiene que estar. A ver, yo voy a abrir el mío. Ups, esto está... En serio está colapsando mi máquina. Bueno, eh, vamos a abrir el Arduino, vamos a empezar a trabajar con eso, vamos a ver cómo se graban los programas Arduino y vamos a hacer alguna pruebita, ¿sí? Yo tengo ahí en esto, a ver si voy a cambiar la cámara. Ahí se ve, miren. ¿Están viendo o no? Sí, profe. Eh, tenemos un Arduino 1, un LEDcito RGB. Este es el que compraron ustedes, ¿no? El DHT11 y un relecito. Y vamos a empezar a entender cómo funciona esto y qué podemos hacer. Como para empezar a hacer algo, empezar a conectarlo y empezar a ver. ¿Sí? Voy a volver a cambiar esto. Así me ven la cara otra vez. Capaz que sea más lindo dejar el Arduino que mi cara, pero bueno. Y no se abre esto otro. Bien, ahí tenemos. ¿Sí? El IDE de Arduino.
¿Lo pudieron abrir, lo pudieron ver, lo pudieron descargar? Vamos a una votación. Sí, Yo sé que profe, lo tengo, pero no lo encuentro. A ver, che. No vamos a hacer nada de la votación porque... Bueno, ¿cuál es la idea de esto? Que ustedes empiecen a trabajar con Arduino, ¿sí? Empiecen a ver cómo podemos avanzar. Entonces, para el que no se acuerda cómo hacerlo, arduino.cc es la página, ¿sí? Arduino. Arduino.cc es la página oficial de Arduino. En la página oficial de Arduino van a encontrar recursos y más cosas para ver y para descargar y para... Si saben inglés mucho mejor, si no pueden verla en castellano. No sé si tienen traductor o si no usen el traductor de acá. Pero no sé si tienen traductor. Es que no me pregunte eso. Bueno, no importa. Vamos a software. Dentro de software, downloads. Este online no lo usen. Si quieren úsenlo, ¿no? A mí no me gusta porque instala un plugin en el navegador y anda medio raro. Este sí. El IDE 1.8.16. Hacen clic por acá. Windows 7 y más nuevo. O el app para Windows 8 o 10. Me gusta más este, ¿no? El primero, Windows, el escritorio. Una vez que tienen eso, pesa 150 megas, una cosa así el archivito, lo descargan, lo instalan y les va a aparecer esto. ¿Sí? Este es un entorno de desarrollo. Fíjense que es muy parecido y muy básico y nos hace acordar al Cinch o al DebC, ¿sí? Un entorno muy simple de trabajo. El otro que tienen disponible es este, acá abajo, que dice experimental, Arduino IDE 2.0. Todavía no lo están trabajando del todo y tienen algunas cuestiones es mucho más complejo el IDE, es más parecido al Visual Studio, ¿sí? Viene desarrollado en Eclipse, y está bueno y lo están pensando para programas más largos, ¿sí? Donde yo tengo que incluir más archivos, donde tengo que hacer cosas donde tenga más complejidad, me voy con el IDE 2.0 de Arduino, ¿sí? Pero por ahora vamos a seguir trabajando con este. ¿Qué tenemos acá en el IDE? ¿Sí? La barrita de herramientas de siempre. Esto, bueno, como cualquier programa, el archivo. El editar, como cualquier cosa. Donde sí tengo que tener alguna especial atención es en herramientas. ¿Sí? ¿Por qué en herramientas? Porque tengo que configurar y tengo que hacer una configuración de qué Arduino estoy trabajando y cómo lo estoy trabajando. ¿Sí? ¿Ustedes compraron Arduino 1 o Arduino chino? Yo tengo el Mega. Bueno, el Mega, a ese no le hace falta driver. Sí, Martín, ¿quería decir algo? No, yo el Mega también tengo. Bueno, el Mega tiene algunas cuestiones, bueno, funciona. ¿Y el Mega es original o es copia china? ¿Cómo Creería que sé eso, original. profe? Creo que el original, profe. ¿Cree que el No original? sé, no sé. Fíjense Esperemos que que sea el este original. dice 1, pero no tiene el escudito de Arduino. ¿Sí? Ah, ¿Por qué no tiene escudito de Arduino? Porque es una copia china. Ah, y entonces seguro sea una copia china, profe. datazo. ¿Cuánto más barato es eso, profe? Bastante. A mí me costó como 2.500 el Mega. Oh, me parece que Y tendría ese que puede haber ser más. original. Miren, a ver, voy a volver a cambiar la cámara.
tendría que haber hecho otra cosa para hacer esto. Para no tener que estar todo el tiempo cambiando de cámara. Ya voy a pensar. Voy a dejar de compartir. Porque esto lo estaba haciendo en el Teams, que es más fácil hacer el cambio de cámara. Acá es como toda una historia hacer el cambio de cámara. Ya voy a ver cómo lo acomodamos. Bien, ahí está. Fíjense que el 1 dice 1 nada más, ¿no? Y no tiene más nada. El Mega tiene el simbolito de Arduino. ¿Sí? Este Mega es original, este Arduino es copia china. Claro. Profe, Sí, las copias son compatibles con todo el programa. sí, son compatibles, salvo alguna pequeña diferencia. ¿Sí? ¿Cuál es la pequeña diferencia en el Arduino? Nunca hemos tenido problemas con las copias, ¿sí? Siempre anduvieron bien, sí, sin problemas. Donde sí hubo alguna cuestión es que no anda tan directo como el Arduino 1 original. ¿Sí? El Arduino 1 original lo conectáis y anda. La copia china, no tanto. ¿Sí? ¿Qué te hace falta? Un driver. Un driver que lo voy a subir. Bueno, después se lo CH340. Esperen que no sé dónde lo dejé ese driver. Digo para compartírselos. Lo único que tienen que hacer es eso, poner ahí poner el driver y ejecutarlo y nada más. ¿Sí? No hay mucha más opción. Y no hay mucho problema tampoco. Acá está el driver. Lo voy a subir al Classroom. Que el que tenga la copia china, instale el driver. ¿Cómo se dan cuenta? Conecten el Arduino a la PC. ¿Sí? Pongan el USB, cablecito USB y conéctenlo. Sin miedo. Yo recién lo agarro, profe, y no tiene ningún logo, nada. Así que se ve que es la copia china. Me cargue claro. Bueno, esperemos un ratito porque de todas las historias tengo algún problema con los DNS y del proveedor, no míos, y hay veces que me queda un par de minutos sin que pueda entrar a las páginas, ¿sí? Anda internet, pero por un par de minutos se cuelga esto. Ya lo voy a subir. Entonces, ¿cuál es el problema? Con la copia china necesito instalar el driver. ¿Cómo se llama el driver? CH340. Pongan ahí ya se lo subo en un ratito al Classroom, y si no, lo buscan en internet directamente, ¿sí? CH340 Arduino ponen, y es un driver que hacen doble clic y lo instalan. ¿Pudieron conectarlo? Levanten la mano que lo tiene conectado. A mí el driver, por ejemplo, no me funcionaba. No ¿Cómo? no me lo instalaba en la computadora. Hace mucho. No me acuerdo qué mierda hice y lo pude instalar. Creo que toqué una configuración de administrador o no sé qué cosa. ¿Y no instalaba el driver? No, no me lo instalaba. Pero después pude, tocando ahí un poco. Raro. Bueno, ahí les acabo de mandar por el chat. Se está cargando no le gusta. No se pudo enviar el mensaje. Bueno, estoy complicado. No sé por qué los viernes complota esto contra mí. Y contra ustedes, claramente. Entonces, en principio no debería tener problema. Conecten el IPTEL tengo, Luca. Tengo fibra óptica de 100 megas, ¿sí? Con lo cual internet funciona bien, salvo cuando se les juegan los servidores a los muchachos de IPTEL. Y cuando se corta la luz en el nodo. Ahí sí no tengo internet. Después el resto del tiempo anda bastante bien. A ver, ¿cuál es la historia?
conecten el Arduino. ¿Sí? Levanten la mano el que conectó el Arduino. ¿Dos nomás? Vamos. Bien, Agustín está descargando software. Perfecto. Excelente, Iván. Vamos, vamos. ¿Quién más? Yo ahí lo estoy por conectar. Bueno, genial. Deme. Mi PC está comprando disco. Creo que llegó rápido la inteligencia artificial a ponerte gata. Comprobando disco. Sí, nada, bueno, cuando estas cuestiones pasan. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, Lucas está perdonado porque está en el laburo. Bueno, les doy 2 minutitos más y bueno, a partir de ahí empezamos a trabajar. Sí, bajen el software, conecten el Arduino, búsquenlo, desentierren las cosas. Ahí vengo. Bien. ¿Y alguno más? ¿Nadie? Bueno, trabajamos con los 3 que lo tienen instalado. Vamos, ¿nadie más lo logró conectar? Si me aguanta un minuto más, que se me termine de descargar. Bueno. Aguanto. Yo, Vamos, profe, no levante. estoy en casa y en casa tengo el Arduino, así que no lo voy a poder hacer. Lo voy a hacer Bueno, no después cuando importa. suba a la clase. ¿Cómo? Cuando suba a la clase lo hago. Sí, no importa. Digamos, lo va a ver como lo estamos haciendo. Sí, voy. Vamos, acuérdense que el que lo conecta levante la mano si yo sé más o menos cuántos están conectados. Digo por Renzo que... Bien, entonces... Conectamos. ¿Sí? Cuando yo conecto el Arduino, empiezan a prender un par de luces en el Arduino, ¿sí? La luz de on y la luz de... nada, de lo que esté haciendo. ¿Sí? En principio debería tener la luz, si nunca lo conectaron antes y no le cargaron nada, debería tener la luz del LED, titilando el LED que está en la pata 13, ¿sí? ¿Se acuerdan que vimos el semestre pasado que el LED ese que tiene la placa, ¿sí? El que está en la pata 13, está soldado y conectado a la pata 13, y por defecto, el Arduino cuando lo compran trae ese programa de
hacer titilar el LED cada un segundo. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Entonces, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? Conectar el Arduino, abrir el IDE, ir a herramientas. En herramientas tienen varias cosas que configurar. Primero, placa. Le tienen que decir qué placa están usando. Acá ya está puesto Arduino 1 porque era la última que estaba usando, ¿sí? Entonces, tienen que ir a ABR Boards y elegir la placa, ¿sí? En el caso que sea una 1, pongan una 1. En el caso que sea una mega, pongan una mega, ¿sí? Profe, ¿nos puede Sí. compartir la pantalla de eso? Ah, sí, claramente. Sí, la idea era esa y no lo hice. Entonces, al Arduino, ¿sí? Y el IDE de Arduino. Herramientas. Placa, ¿sí? ABR Boards. ABR porque tienen los micros de Atmel, ¿sí? Estos i586 son micros de Intel. Que trató de hacer algo Intel y no le funcionó. Así que ABR Boards, y acá eligen Arduino 1 o, bueno, alguna de las Arduino que tienen. En definitiva vamos a estar en la 1 y en la Mega, ¿no? Esta es la de la Mega que tienen que poner, porque la que deben tener es la 2560, así que pongan esta. Una vez que eligen la placa, tienen que elegir el puerto, ¿sí? ¿A dónde está conectado el Arduino? ¿Cómo saben esto? Fíjense que acá me aparece 4, 5 y 6. Si yo desconecto el Arduino y vuelvo a ver el puerto, ¿sí? 4 y 6. Estos son los puertos de comunicación que tiene la PC, ¿sí? Si yo le conecto el Arduino, me va a aparecer otro nuevo puerto que en ese está puesta la placa, ¿sí? El COM5. ¿Me siguieron hasta acá? Sí, hasta ahí vamos. Bien. ¿Qué problema podemos tener acá? Que no lo reconozca. Que cuando yo vaya a puerto, acá no me aparezca nada, ¿sí? O cuando lo enchufe no me cambie ninguno de los que tengan acá. ¿Eso qué quiere decir? Que no está bien instalado el driver. ¿Cómo sé eso? Voy a administrador de dispositivos, ¿sí? Voy al inicio de Windows y busco administrador de dispositivos. ¿Vieron alguna vez eso? ¿Supieron qué se hace con eso? No. Bueno, busquen ahí. Bien. Bueno, pasa que lo tengo en el otro. Si ustedes vienen acá y ponen administrador, les sale administrador de dispositivos, ¿sí? Hacen clic ahí y les aparece algo como esto. Estas son todas las cosas que tiene conectada la PC. ¿Sí? Adaptador de pantalla, adaptador de red, batería, Bluetooth, cámara, bla, 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 bla. ¿Sí? Todo lo que está conectado a la PC. De hecho, son todos los dispositivos que tiene la PC conectados. Esto le sirve para cualquier cosa, no solamente para Arduino, ¿no? Cuando instalen algo nuevo, tiene que aparecer acá. Y si nos fijamos, dice donde dice puertos, ¿sí? COM y LPT, vengo acá. ¿Sí? Y fíjense que me dice serie estándar sobre vínculo. O sea, el 4 y el 6 son del Bluetooth de la notebook. Y el 5, ahí dice USB serial CH340. ¿Sí? Ese es el driver que tiene el Arduino. ¿Sí? ¿Venimos hasta acá? Sí, profe. Si no le aparece eso, es porque falta instalar bien el driver. El driver se los paso al Classroom. A ver si ahora volvió a la vida. Ven que parece que no tengo internet, pero estoy hablando con ustedes, así que una cuestión ahí rara. Si no, hagan clic en el loguito de Windows abajo a la izquierda. Claro, ahí y ahí pongan, también dice, escribe aquí para buscar, ahí pongan administrador de dispositivo. Yo no lo puedo hacer en la otra, porque ese loguito está en la otra pantalla, ¿no? Porque no es el mismo que este. Ah, sí, ahí se abrió también, pero no me deja buscar, acá sí me deja buscar. Entonces con eso, configuran y ven esto. Ya les voy a poner el driver en el Classroom, ¿sí? Para que lo tengan ahí claro. Clic derecho. Ah, sí, también. Ahí estaba. No lo sabía.
Bien, entonces, ya con eso tenemos nuestro Arduino en principio conectado. ¿Qué puedo hacer ahora? Bajar algún código, ¿sí? Bajar algún programa. Por ejemplo, vamos acá. Está muy bueno el IDE este de Arduino porque trae incluido todos los ejemplos, ¿sí? Ahí donde van ejemplos, fíjense todo lo que tiene. ¿Sí? Todos estos ejemplos son cosas hechas con Arduino y que me sirven a mí para hacer lo que yo quiera hacer. Por ejemplo, si voy a Basics Blink, me abre esto, y es el de siempre que titila el LED, ¿sí? ¿Para qué está bueno esto? Fíjense que ahí en vez de decir que es el 13, tiene una palabra reservada que es LED Blind, ¿no? Y acá lo pone como salida, lo pone en alto, espera, lo pone en bajo, espera. Con lo cual es el mismo de siempre. Si yo esto, aprieto esta flechita de acá que dice subir, si aprieto el tilde, verifica, compila y se fija que el código más o menos anda. Si le aprieto subir, compila y además se lo manda al Arduino. Fíjense que acá abajo me empieza, dice compilando programa, y acá abajo me empieza a tirar algún dato en la pantalla, en la parte negra esta de la pantalla. Si es que quiere. Sí, no, no tira ningún dato. No, sí, pero al final va a traer, dale un segundo. Pasa que está ahí tratando de Ah, sí. hacer algo. Fíjense que dice subiendo, subido. ¿Sí? Dice, el Sketch usa 924 bytes, o sea, el 2% del espacio de almacenamiento del programa. El máximo es de 32.256 bytes. O sea, estoy usando el 2% de la memoria con el programita de que titile el LED. ¿Sí? Las variables globales usan 9 bytes de la memoria dinámica, dejando, o sea, el 0%. O sea, estoy usando el 2% de la ROM del programa y el 0% de la RAM. ¿Sí? O sea, nada, un programa que le sobra por todos lados. Y si vuelvo a enfocar... bueno, tengo que dejar de compartir esto. Sí, voy a dejar de compartir. Y vuelvo a enfocar esto. Y mucho laburo, tengo que cambiar esta forma de hacerlo. Fíjense que ahí ya tengo ese LED que está titilando, depende del modelo de Arduino y qué sé yo, es donde está puesto en la placa. Acá tiene dos LED esta plaquita, ¿no? Varios LED, dos LED prendidos. El primero de acá, que dice ON, ¿sí? Quiere decir que está, evidentemente, prendida el Arduino. Y este de acá es el L, ¿sí? Entonces, fíjense que ahí está cambiando cada... un segundo, ¿sí? Si yo vuelvo a mi aplicación y acá le cambio, en vez de ponerle 1000, le pongo 200. Y en vez de ponerle 1000 en este otro lado, le pongo 200 y le vuelvo a dar compilar, voy a ver que ahí hace cosas raras y cuando termina de subir, fíjense cómo empieza a titilar más rápido, ¿no? Con lo cual, lo que estamos haciendo es cierto. Lo que está pasando y lo que dice que está pasando, pasa realmente. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? ¿Cómo hizo para que titile más rápido? Y lo que hice fue, para que vuelvo, Le cambias el delay. le cambié el delay nomás. Ah, está bien. En el programa, sí. Claro, De acá compilación. le cambié el 1000 por el 200. Estamos de día. ¿Sí? ¿Pudieron hacerlo? Sí, sí. Los que tienen el Arduino conectado. Sí, profe. Sí, profe. Genial. Entonces, ahora, bueno, vamos a probar alguna otra cosa.
¿sí? Por ejemplo, voy a dejar de compartir esto. No estoy compartiendo nada. Y voy a volver a la otra. Cada vez que modifica el programa, tiene ¿Cómo, que... Iván? Se te cortó un poquito, no te escuché. Perdón, sí. Cada vez que modifica el programa, tiene que subirlo de nuevo al Arduino. Claro, sí, sí, sí. A ver, yo lo que hice recién. Sí, yo lo modifiqué, no sucedió nada, Claro. puse Porque subir vos aquí, acá podés modificar donde hacer se lo que deriva vos dicho. quieras. Y Claro, vos acá hice podés varias modificar hacer lo que vos lucecitas. quieras, pero recién cuando apretás la flecha, se lo va a mandar el Arduino. Mientras no se lo mande el Arduino sigue teniendo el programa que tenía antes, ¿sí? Eso Ujú. es importante que lo tengan bien, bien claro, ¿sí? El Arduino tiene su memoria de programa y cuando yo le pongo flechita subir, lo que hace el IDE es mandarle el código al Arduino y el Arduino lo graba en la memoria de programa del micro, ¿sí? Con lo cual yo ahí desenchufo el Arduino y lo conecto en cualquier otro lado, o le pongo una batería, o lo que sea, y el Arduino sigue teniendo sigue teniendo el código que yo le puse, ¿no? Queda guardado en la placa. El único momento en que se actualiza el Arduino es cuando yo le pongo subido. Después el resto lo único que hace es tener alimentación desde el USB, nada más. No es que está funcionando desde el programa que está en la máquina. ¿Se entiende eso, no? Sí. Bien. Entonces, dejemos de compartir esto. ¿Dudas? ¿Alguno tiene alguna duda? ¿Con cuánto se alimentaba el Arduino? El Arduino tiene dos. En la entrada. Claro, el Arduino tiene dos principales fuentes de alimentación. ¿Sí? Muy aburrido esto de andar cambiando. ¿Cómo lo soluciono? Así. Deme un segundo que abro esta aplicación. El Arduino tiene dos principales fuentes de alimentación, ¿sí? Una es el cable USB. Entonces, por el cable USB siempre tengo claramente, voy a bajarles la mano así, siempre tengo 5 voltios, ¿sí? Porque es alimentación por cable USB, y el USB tiene el protocolo de USB y tiene un estándar que alimenta con 5 voltios. Y después tengo el otro Pero conector. varía ¿Cómo? el que sea un cada cargador, ¿verdad? O si es un puerto USB de la computadora, si es un cargador. Ahí está, miren, ahí hicimos un parche para que esto se vea un poco mejor. Por lo menos así no tengo que andar cambiando de cámara cada segundo. Yo tengo este conector, ¿sí? Este conector, el USB. Acá, 5 voltios. 5 voltios sin regular, quiere decir que le tengo que poner 5 voltios. O sea, ya están regulados por el que me suministra eso. Quiere decir, si yo le pongo 9 voltios por ahí, 8 voltios por ahí, 7 voltios por ahí, lo quemo el Arduino. No hay mucha vuelta. ¿Sí? Sí le puedo poner una PC, sí le puedo poner un cargador de esos portátiles de celular, sí le puedo poner lo que tenga ganas. Mientras sea 5 voltios. ¿Sí? Como el celular. Yo el celular lo conecto con un cargador portátil, lo conecto con el cable que va al enchufe, pero sí o sí tiene que venir 5 voltios de ahí, ¿no? Esa es Bien, una forma. el amperaje no nada, que sea mayor amperaje. Tengo un cargador que es 0,3 y otro que es 2,5, una cosa así. No, esa es la corriente máxima que el cargador puede suministrar. Entonces, no importa si tenés un cargador de 14 amperes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que hace es, la limitante te la va a dar el mismo Arduino. El cargador tiene la posibilidad de hasta 14 amperes, pero si quiere usar 0,001 amperes, va a sacar 0,001 amperes. ¿Sí? Perfecto. Distinto es cuando es al revés, cuando vos necesitas mucha corriente y el cargador es de menor amperaje. ¿Qué es lo que pasa?
baja el voltaje. Por ejemplo, un ejemplo claro de eso es cuando yo quiero alimentar muchas cosas a través del puerto USB de la PC. ¿Sí? Si acá yo estoy alimentando el Arduino, unos LED y qué sé yo, no pasa nada y la corriente que saca el puerto USB, que son 500 mA, anda bien. Pero si yo esto le pongo un motor o alguna cosa así, ya va, la corriente que necesita el Arduino es mayor que la que puede suministrar la PC y empieza a andar mal. ¿Sí? Tengo que tener cuidado con eso. Entonces, con el USB lo conecto a 5 voltios. Puede ser un cargador de celular, puede ser la PC, puede ser un cargador portátil. ¿Sí? Eso es a través de este conector. A través de este otro, ¿sí? Fíjense que ese, ¿sí? Se dan cuenta que es como un jack de DC, ¿sí? Común y corriente a todos los jacks de DC que hemos visto en el mundo. Ahí ya tengo, a continuación del jack de DC, o sea, esto es un regulador. Con lo cual yo acá tengo mucha más libertad de qué le pongo de este lado. ¿Sí? Depende del Arduino, depende del modelo, depende del fabricante, depende de esas cuestiones, es la tensión máxima que requiere. Pero 17 voltios suele ser el valor que recomiendan, ¿sí? Máximo. Con lo cual ahí yo le puedo poner algo que sea mayor a 7, menor a 17. Mayor a 7, Yo le enchufé un cargador de notebook 19 tiene cargador de notebook. y ahí anda, así que no revento todavía. Sí, va a andar. Hasta los 24 va a andar. Si le sacas mucha corriente, la disipación de energía que tiene que hacer el regulador es muy alta y podés quemar el regulador. ¿Sí? Si estás por afuera de los parámetros de máximos del Arduino. Mi recomendación, póngale 9 ahí. ¿Sí? 9 o 12 voltios. ¿De dónde sacan algo de 9 o 12 voltios que se conecte acá? De cualquier lado. ¿Sí? De los routers, de los modems, no sé, de cualquier cosa que se conecte a 12 voltios, o sea, a 220 suele tener un transformadorcito que saque 9 voltios, ¿sí? Con lo cual es bastante fácil de conseguir un cable para eso. Eso es si necesitamos más corriente, si tenemos que mover motores, si tenemos que hacer ese tipo de cosas, ya con los 5 voltios no nos va a alcanzar, necesitamos alimentarlo con otra cosa. ¿Sí? Para eso está el jack de DC, para alimentar con más potencia. ¿Sí estamos? ¿Se entiende? De 10. Bien. Entonces, acá ya tenemos el Arduino conectado, el Arduino funcionando, alimentado a través del USB en este caso. ¿Sí? Fíjense que ahí está vacío, ¿no? Que acá no hay nada. Y le podemos empezar a conectar cosas. ¿Sí? ¿Qué le vamos a conectar? Y por ejemplo, que saco el termo acá. Va a complicar. Por ejemplo, esto. Uy. Siempre para conectar y desconectar, una recomendación sabia, desenchufe. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pueden quemar cosas. Entonces, fíjense que esto tiene 4 patitas. No sé si alcanza ese foco la cámara. No. ¿No se ve? ¿Qué dice ahí? Bueno, se las leo. Es una B, una G, una R y un menos. ¿Sí? Cuando me haga youtuber profesional y compre una cámara de esa que tienen los youtubers profesionales, se va a poder leer. ¿Cuál es la idea de esto? Que es un LED RGB, ¿sí? El LED RGB tiene los 3 colores, ¿sí? Azul, verde y rojo, y puedo hacer la mezcla de eso. Esta plaquita ya trae las resistencias soldadas, ¿sí? Fíjense que esto que está acá. No. Bueno, esto que está acá es una resistencia, ¿sí? Entonces, no es que yo le voy a conectar sin resistencia LED, sino que la resistencia ya está soldada en la placa. Con lo cual, conecto esto. Y lo conecto al Arduino. ¿A dónde lo conecto? Y donde yo quiera, qué sé yo. Acá lo voy a poner en el... No sé... 7, 6...
7, 6 y 5, y evidentemente el que dice menos lo tengo que mandar a masa, ¿no? A GND. ¿Sí? Ahí tengo conectado el LED. ¿Qué hago acá? Está mejor así, no tengo que andar compartiendo, no tengo que andar cambiando de cámara. Bueno, tengo que configurar que esto ande, ¿no? ¿Qué hago primero? Y le tengo que poner, ¿qué cosa? Bueno, acuérdense que teníamos dos funciones, ¿no? El loop y el setup. El setup se ejecuta una sola vez cuando arranca el Arduino, y el loop se ejecuta hasta el fin de los tiempos o hasta que desenchufe el Arduino. ¿Sí? Lo voy a enchufar porque si no, cuando quiera grabar, no va a andar. ¿Qué tengo que poner acá? ¿Qué es lo primero? ¿Se está clavando? Y ahí en el setup decir qué puerto vas a usar. Claro, bien. Luca dice que se está clavando. ¿Me están viendo bien o están viéndome medio feo? Medio feo no se Yo, refiere a mi cara, ¿no? Sino a internet. Yo bien. a mí me funciona bien. Bueno, entonces será el internet de Luca. Bien, ¿qué es lo que tengo que poner primero? Pin mode, ¿no? Puedo, si quiero, agarrar el ejemplo que teníamos acá. Link. ¿Sí? Para trabajar menos. Tengo tres salidas, ¿no? Una por cada color de LED. Y dijimos que el primero era el 7, 6 y 5 están conectadas. 7, 6 y 5. ¿Me vienen siguiendo hasta acá? ¿Sin problemas? ¿O más o menos? Todo bien, profe, todo bien. Buenísimo. Entonces, ¿ahora qué tengo que hacer? Ya las tengo las configuradas las salidas. ¿Ahora qué hacemos? ¿Mm? ¿Se acuerdan qué hacer o no? ¿Y subir el programita? ¿O qué quiere poner las lucecitas? Le tiene que poner. Y claro, si yo subo esto, ¿qué va a pasar? Y nada. Ni siquiera va a titilar el de la placa, porque el de la placa es el 13 o el LED Built-in y yo no lo estoy configurando, así que ni siquiera va a arrancar desde la placa, ¿sí? Tenemos que arrancar, tenemos que hacer algo con esto. ¿Qué vamos a hacer? Y vamos a hacer, por ejemplo, vamos a arrancar primero el 7, que lo vamos a poner en alto. ¿Sí? Vamos a esperar 200 milisegundos y vamos a poner en alto, no sé, el 6. ¿Sí? Vamos a esperar 200 milisegundos y vamos a poner en alto el 5. ¿Sí? Y después, no sé, vamos a hacer lo mismo, pero lo vamos a empezar a apagar. ¿Sí? ¿Qué sé yo? Para hacer algo, ¿no? Claramente esto va a ser un jueguito de luces, ¿o no? ¿Sí? Es verdad lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Están ahí o me quedé solo hablando? No, profe, No, profe. Ah, parecía, digo, ya veo que me dejaron solo. Pero se entiende, ¿no? Lo que estamos haciendo. Sí. Bien, Sí, sí. genial. ¿Se acuerdan que yo les dije que esto, o sea, el relé, era un contacto, que ese contacto yo tenía un electroimán, que ese electroimán
yo lo energizaba con el Arduino, y ese electroimán, justamente al magnetizarse, arrastra un contacto, y ese contacto cierra lo que yo quiera, ¿sí? Esto tiene una bobina de 5 voltios, con lo cual quiere decir que yo con 5 voltios magnetizo ese imán, y los contactos son máximo 10 amperes hasta 250 voltios de corriente alterna. Con lo cual, con este aparatito, yo lo que tengo es puedo, a través del Arduino, controlar algo de hasta 10 amperes en 250 voltios. ¿Sí? ¿Qué es ese de 250 voltios? 220, ¿sí? 220 y 10 amperes, los enchufes comunes de 220, ¿sí? Los tomas comunes de 220. Si yo tuviese un toma o sea, puedo controlar cualquier cosa que se conecte a un toma común de mi casa, no, por ejemplo, el aire acondicionado, ¿sí? Vieron que el aire acondicionado tiene un toma de 20 amperes, más grande. ¿Sí? Generalmente los aire acondicionados que tienen más de, no sé, 3000 vatios, tienen con una llave una ficha más grande, ¿no? Vieron que no entra en el enchufe común. No sé si vieron alguna vez. Sí, sí, también algunos microondas. Algunos microondas, algunos hornos eléctricos, ¿sí? Lo que consume mucho, con 10 amperes no alcanza. Entonces, necesitan un conector más grande y un enchufe más grande y un cable más grande. Bueno, con este, claro, la ficha de 20 amperes, ¿sí? Esto hace hasta 10 amperes. Con lo cual, yo cualquier otra cosa, si quiero un LED más grande, lo voy a poder tener, ¿sí? O sea, un LED más grande. Si quiero un relé más grande, lo compro, vienen, ¿sí? Que puedo manejar más corriente. Pero por ahora vamos a hacer este. Fíjense que vamos a programarlo. Tengo que sacar. Bueno, vamos a desconectar el LED. Voy a desconectar el Arduino primero, para tratar de no quemarlo. ¿Sí? Voy a sacar el LED. Y voy a agarrar el... Este necesita, ¿sí? 3 cables tiene. Tiene 3 cables. Y ahí arriba dice 5 voltios. No, BCC, o sea, 5 voltios, GND, que es la masa, y SIG. Ese SIG es señal. Con lo cual acá necesito todas las alimentaciones, ¿sí? Entonces voy a poner BCC el negro, GND el gris. BCC, 5 voltios. GND este. Y lo vamos a poner, no sé, en la pata 2. ¿Sí? Ahí tenemos conectado el relé. Pero está vivo esto y no se queda quieto. Bien, entonces. Esto lo puedo dejar como está, total, no tengo nada conectado, así que no voy a ver nada. Pero puedo definir una patita para el relé, ¿no? Entonces yo dije que lo voy a conectar a la pata 2. Es una salida, y por acá le voy a poner... Profe, Sí, no recuerdo si lo explicó o si lo explicaron. ¿Cuál era la función del relé? tiene pérdida de memoria a corto plazo, porque lo acabo de decir hace 30 segundos. El relé es, digamos, la traducción de relé está en francés, ¿sí? relé está en castellano, relay está en francés, ¿sí? Se suele usar para muchas cosas, pero los españoles les dicen relevadores, ¿sí? ¿Por qué? Porque es como que yo con una pequeña corriente manejo una corriente mucho más alta. A eso se trata. De eso se trata el relé, ¿sí? Por eso se usa tanto. Fíjense que en los autos también se usa, ¿sí? Los autos tienen una lámpara, las lámparas de la luz baja, ¿sí? Del auto, son como de 60 vatios, ¿no? Y si yo voy a prender 2 lámparas de 60 vatios, tengo 120 vatios, ¿sí? 120 vatios, estamos hablando de cuántos amperes. Vamos, que la cuenta es muy fácil.
¿Eh? Calculadora. ¿Cómo calculadora? ¿Cómo es la corriente? O sea, ¿cómo es la potencia? 120 vatios, sí. ¿Cómo es la fórmula para el por I, cálculo de potencia? V por I. ¿Y cuánto es la V en un auto? 12 volts, 12 voltios. 12. Yo tengo 120 vatios. ¿Qué tengo que hacer? 10 es. Claro, 10, ¿sí? 10 amperes. Con lo cual, cada vez que yo prendo las luces, por ese cable circulan 10 amperes. ¿Me siguen hasta ahí, no? Sí, sí. Sí, profe. Bien, circulan esos 10 amperes. Y esos 10 amperes tienen esa conmutación, ¿sí? Quiere decir que yo lo prendo y lo apago. ¿Qué pasa cuando yo prendo o apago un, algo que esté consumiendo mucho, ¿sí? ¿Qué pasa si yo tengo el caloventor enchufado y lo desenchufo sin apagarlo? ¿Qué pasa en la llave? ¿Qué pasa en el... Paso. hace chispazo, ¿no? Hace chispita. ¿Por qué hace chispita? Y porque ahí tengo una fuerza contra la electromotriz que se opone a que deje circular la corriente y entonces levanta la tensión, esa tensión ioniza el aire y hace chispita. Esa chispita a la larga destruye los contactos, ¿sí? ¿Por qué? Porque se va poniendo negro el contacto, ¿sí? Se va llenando de carbono el contacto y hace que en algún momento deje de funcionar, ¿sí? ¿No vieron que más de una vez tienen que agarrar y lijar los contactos, ¿no? Rasparlo con algo para que funcione? ¿Nunca les pasó? Sí. Bueno, eso es por la chispa, ¿sí? Por cada vez que se van haciendo chispas. Bien. Entonces tengo varios problemas. Cada vez que yo conmuto algo, hace una chispa. Esa chispa, para que el contacto no se dañe, el contacto tiene que estar lo más protegido posible para que eso pase, y además tiene que darse lo más violentamente posible la conmutación. ¿Sí? Cuanto yo más rápido o más lento saque o sea, mientras más rápido ponga y saque la carga, menos posibilidad de chispa va a haber. ¿Sí? Entonces, fíjense que las térmicas, ¿vieron? Cuando bajan la térmica, ¿vieron que salta la térmica? Así. ¿Por qué? Porque lo que tiene ahí es un resorte para abrir rápido el contacto. Entonces, lo que yo estoy haciendo con el contacto es mejorar y hacer más rápido eso. ¿Sí? ¿Me siguen? Sí, sí. Bien. Entonces, lo que yo hago es, con esos 5 voltios del Arduino, mover ese contacto. O con los 5 voltios o los 12 voltios de la llave de la luz del auto, muevo un contacto. Ese contacto es mucho más robusto y se acciona mucho más rápido. Entonces, se protege mucho la cuestión de las chispas de los contactos, y además, el cable no tiene que ir un cable que soporte 10 amperes hasta la llavecita del tablero para prender a apagar y volver hasta la llave. ¿Sí? Puede ser un cable mucho más finito porque el relé con 100 mA, con 20 mA ya está accionándose, depende del relé, ¿no? Entonces tiene mucho menor alcance. ¿Sí? Necesito 5 minutitos y volvemos, ¿les parece? Mientras tanto vayan terminando de... hay un montón de plaquitas para... Sí, está buena para hacer cosas muy pequeñas. Claro. Después está este otro, que tengo por acá. Tierra. Ahí les comparto la pantalla para que lo podamos ver. Esta placa, ¿sí? Es un Node MCU, se llama. No es de Arduino. ¿Estaban viendo o no? No, no compartió. Ah, profe, no está compartido. Ahora sí. Esta placa. ¿Sí? Esta plaquita que está puesta acá en el protobol. Se llama Node MCU. Eso tiene otro micro. Es Arduino compatible, se programa con el mismo IDE de Arduino. ¿Sí? De hecho, si yo voy acá a herramientas y pongo placa y bueno, tengo que ir al gestor de tarjetas porque yo la hice desde otro lado. Porque fíjense, yo tengo las Atmel y tengo estas de Arduino, de Intel, pero puedo ir a gestor de tarjetas. En gestor de tarjetas puedo poner un montón más de tarjetas que son de placa, en realidad, ¿no? Que son Arduino compatibles, ¿sí? Y esta se llama Node. Bueno, tendré que bajar drive porque no me aparece.
Un RF. Bueno, no sé por qué ahora no está esta, porque lo acabo de instalar. Bueno, no importa. Pero la cosa es que yo la programo con el mismo IDE de Arduino, y esta placa trae Wi-Fi y Bluetooth incorporado. Y ella es doble núcleo, con lo cual yo puedo trabajar haciendo, nada, conectándome a Wi-Fi, conectando cosas Bluetooth, puedo hacer un montón de cosas más que con el Arduino simple. Tiene un par de desventajas, que es que necesito una protoboard o necesito algo para conectarla, porque no es como estas que tenemos los pincitos ahí accesibles, sino que es un poco más incómodo, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Venimos bien? Profe, Diga. yo tengo unos relés negros que no sé cómo se conectan. ¿Tienen esta forma o son más flaquitos? No, son completamente negros, no tienen las patitas señaladas, nada. ¿Tenés foto ahí? Mandala en el grupo. Al grupo, porque no Sí, me anda sí. la cámara del. Sí, mandala al grupo. Ahí lo Sí. Bueno, entonces, hasta ahí vimos cómo se prendían y apagaban unos LED y se prendía y apagaba un relé. Digan que es lo mismo, ¿no? Porque en realidad yo lo que estoy haciendo es prendiendo o apagando una salida. Esa salida puedo tener conectada a un LED o puedo tener conectada a un relé, como en este caso. ¿Sí, no? ¿Venimos? Sí, pero Genial. ¿Qué podemos hacer? Podemos conectar, a ver los relés. Bueno, pero ahí sí, no es que no dice nada el relé. Te dice ahí. El problema es cuando no te dice nada en serio. ¿Sí? Ahí te está diciendo que el relé dice DC 5 voltios, ¿sí? Entonces, con lo cual es una bobina de 5 voltios. Eso quiere decir que lo vas a poder conectar y conmutar con el Arduino, ¿sí? Y toda esa HL, S8L, DC 5 voltios, SC, lo googleás y te va a aparecer. A ver si tomamos vuelo, ¿no? Ahí me va a aparecer qué patita. Claro, mira, vamos a googlear, así lo vemos todo. Siempre es la forma, ¿sí? Todas las electrónicas tienen código y el código lo tengo que googlear y entender. No hay forma que yo sepa de memoria qué es lo que estamos haciendo. ¿Ves? Fíjate que ya te sugiere, ¿no? El que vos tenés este. ¿Y qué te va a decir? ¿No? Te dice que es un relay AC, ¿sí? Y va a encontrar información. Lo más probable es que sea bueno ponerle acá PDF. Entonces te va a tirar, o debería tirarte, ¿no? Fíjense, acá está, Relay H Datasheets. A ver si esto es lo que es. ¿Sí? Acá está. ¿No? Acá te dice que ¿no? Nominal, voltaje nominal, contacto y toda la historia. Acá está la hoja de datos del relé. ¿Sí? ¿De qué está hecho? Maximum switching voltage, ¿sí? A 200 voltios, 250 corriente alterna o 30 voltios corriente continua, 15 amperes, ¿sí? De corriente máxima en los contactos, ¿sí? La resistencia. Acá, esto está interesante, ¿no? La expectativa de vida. Tenemos que empezar a pensar que las cosas tienen expectativa de vida. ¿Por qué? Porque yo tengo un metal que se está deformando y tengo un contacto que está chocando, con lo cual mecánicamente eso en algún momento se va a romper. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, eso mecánicamente se va a romper. Tengo que yo entender cada cuánto tengo que reemplazarlo o cómo tengo que hacer, ¿sí? Fíjate que acá está diciendo que si yo lo hago con carga, ¿sí? Va a tener 100.000 operaciones. 100.000 operaciones. Si yo voy a hacer una operación cada 2 segundos, ¿cuánto me va a durar el relé? ¿Sí? 2 segundos quiere decir que vamos a hacer por minuto 30, ¿sí?
30 por 60, ¿sí? ¿Cuánto es 30 por 60 por 24? Y así vamos a sabiendo cuánto es que vamos a utilizar el relé. 43.200. 43.200, ¿qué? La cuenta que usted dijo. La de 30 por 60 por 24. 60 por 24, o sea, 32.000 al día. ¿Sí? Con lo cual lo voy a poder tener, nada. Un día y 3 días. medio lo puedo usar. Claro, puedes tener 6 días prendido el relé. 2 días, 3 días. Sí. 3 días lo tenés que tirar al relé, ¿no? ¿Cuál es la solución? Hay otro tipo de relé que se llaman relé de estado sólido que no tienen partes mecánicas, ¿sí? Es todo electrónico y hacen el mismo trabajo, pero electrónicamente. Ahí ya no tienen, la expectativa de vida es mucho mayor. Pero para la mayoría de las aplicaciones yo no estoy prendiendo o apagando la luz del auto cada 2 segundos, ¿sí? Lo prendo y lo apago cuando llego a mi casa, o lo prendo cuando veo la caminera, y con lo cual la expectativa de vida del relé es mayor a la expectativa de vida del auto. ¿Sí? Con lo cual, nada, es para tenerlo en cuenta. Bueno, y acá están las cuestiones de los dieléctricos, el tipo de operación, la temperatura, toda esa historia. Y acá están las patitas. ¿Sí? Bottom view, si lo veis de abajo, tenés, fíjate que las dos que están acá, tenés 3 agrupadas ahí en unos contactos, ¿no? En un lado del relé tenés 3. Las 2 de la punta y la bobina, con lo cual esas 2 son las que deberías conectar al transitorcito para hacer la conmutación. Este es el común, y después tener normal abierto, normal cerrado. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe, sí. Genial. Sí, Ahí Lucas pregunta, ¿qué onda con la Raspberry Pi? La Raspberry Pi, tengo una por acá. Vemos esto. Esto es una Raspberry. ¿Sí? La idea de la Raspberry, esperen que la saco la caja. En realidad, esta es una Raspberry que además tiene conectado otra cosa arriba. Esperen que la desarme. Fíjense, esto es una Raspberry que tiene conectada ahí. Esta es una cámara. ¿Sí? Esta es una cámara. Y esta es como un complemento que tiene arriba para que tiene un joystick. Acá esto es un joystick. Y esto es una matriz de LED para hacer algún dibujito. Y un par de sensores. ¿Sí? Y esto acá abajo es la Raspberry. Fíjense que la Raspberry trae bastantes cosas. ¿Sí? Tiene 4 puertos USB, tiene un puerto Ethernet, tiene puerto HDMI, tiene puerto de sonido, ¿sí? Tiene un micro USB que por ahí se da alimentación, y acá abajo trae una tarjeta de memoria, ¿sí? En este caso una memoria tiene puesto una de 16 GB. ¿Sí? Bueno, todo esto, vieron que es bastante más picante que el Arduino. ¿Por qué? Porque ya es otra cosa la Raspberry. La Raspberry ya es una computadora, ¿sí? Sigue siendo un microcontrolador, como hablamos al principio del Arduino, ¿sí? Que tiene los periféricos conectados, la memoria RAM está dentro del mismo micro, ¿sí? Acá está, este es el micro de la Raspberry, que está puesto, le tiene un disipador encima, ¿sí? Entonces, este micro es mucho más potente que el micro del Arduino, y tiene toda la gestión y tiene un sistema operativo, ¿sí? Tiene un Raspbian, que es el sistema operativo que usa la Raspberry, que es un Debian, ¿sí? Un Linux, tuneado para que funcione en la Raspberry. Pero tenemos Bluetooth, tenemos Wi-Fi, tenemos bueno, salida HDMI, con lo cual tenemos una computadora, ¿sí?
De hecho, la versión nueva de esta tiene 2 GB de memoria RAM, pero la versión nueva tiene 8 GB de memoria RAM. Con lo cual ya tengo una PC ahí, ¿no? Le conecto un monitor, que lo puedo conectar por HDMI, y un teclado y un mouse por USB o por Bluetooth, y tengo una PC. Con la ventaja de que tengo todos estos pines de acá al costado. ¿Sí? Todos estos pines de ahí, que son parecidos, no te digo al GTA V, pero capaz que al 2 sí podés jugar. Con estos pines, lo que podés hacer es comunicarte con el mundo, ¿sí? Como hace el Arduino, ponerle sensores, ponerle relé, ponerle actuadores, todas esas cuestiones que en la PC no es tan accesible, ahí sí se pueden, ¿sí? Entonces, vos podés armar un sistemita basado en esta Raspberry, que haga lo que vos quieras que haga, con las posibilidades que te da tener un sistema operativo, ¿sí? Ya podés tener, no sé, servidores web, podés tener nada, lo que quieras, porque es un sistema, porque es una PC, ¿sí? Obviamente con limitaciones. Tiene más RAM que mi compu, mi celu. Con las limitaciones propias de una mini PC, digamos, sin ser una PC de escritorio, ¿sí? Pero se pueden hacer bastantes cosas. Con la diferencia, ¿sí? Con la particularidad que no es compatible con el software de PC. Eso hay que tenerlo claro. ¿Por qué no es compatible? Porque, ¿se acuerdan? No sé si lo hablamos, capaz que sí. De que había dos... Sí, la Raspberry tiene un microcontrolador. ¿Se acuerdan que cuando charlamos de microcontroladores y microprocesadores, el microprocesador necesita la memoria RAM separada, la ROM separada, ¿sí? Y está orientado para otro lado. Que queda exclusivamente hoy aplicado a PCs y servidores. El resto todo tiene microcontrolador. Que el microcontrolador es todo eso metido adentro de la misma pastilla. ¿Sí? La RAM, la ROM. Bueno, fíjense que acá yo no tengo memoria RAM separada. ¿Sí? Tengo un solo chip que tiene todo. Este es el microcontrolador. ¿Sí? Acá tenemos este chip de acá, controla el Wi-Fi. ¿Sí? Esto tiene Wi-Fi. Estas son algunas cosas de la gestión de la carga. ¿Sí? Pero fíjense que está bastante pelada la placa, ¿no? No es como el mother de la PC que tiene la memoria RAM por un lado, que tiene la BIOS por otro. Esto como que está bastante cerrado en ese micrito. Con lo cual, es su microcontrolador. Es un microcontrolador y tiene el... ¿Se acuerdan que hablamos? No sé si los hablé con ustedes, no me acuerdo eso. Que existe un conjunto reducido de instrucciones y un conjunto completo de instrucciones. ¿Hablamos alguna vez de eso? Me parece que no. O sea, cuando yo veo la arquitectura, cómo están hechos los microprocesadores adentro, claro, el RISC y el SIX, tal cual. ¿Eso lo hablamos con ustedes o lo sabrá de otro lado, Lucas? No lo recuerdo. Bueno, lo charlamos un ratito, rápido. Nos corremos un poquito de sistemas digitales y dejo de compartir. Claro, o sea, a ver. Y voy a desconectar esto así deja de hacer clic el relé. ¿Cuál es la idea? Que cuando yo trabajo con... sí, tal cual. Lo acabo de darme cuenta. Encima el relé estaba cerca al micrófono y el micrófono tiene esta cuestión de control de ganancia, entonces, bueno, seguramente era molesto. Cuando yo pienso microcontrolador, ¿sí? Cuando ARM como microcontrolador, cuando ARM pensó el microcontrolador, y la mayoría de los microcontroladores se decantaron por un conjunto reducido de instrucciones. ¿Qué quiere decir un conjunto reducido de instrucciones? Que cuando yo lo programo en C, ¿sí? Cuando aprieto el botón compilar, esa compilación lo que hace es traducirlo a un lenguaje máquina, ¿sí? A lo que entiende la electrónica. ¿Qué entiende la electrónica? Unos y ceros, ¿sí? Entonces, cuando yo aprieto eso, se transforma en se compila en
lo que se llamó assembler, ¿sí? Lenguaje ensamblador. Este lenguaje ensamblador fue el primer lenguaje de programación que hubo para todo, ¿sí? Que lo que hace es trabajar directamente con las posibles combinaciones que tiene el microprocesador, ¿sí? Yo tengo un determinado número de instrucciones que el microprocesador entiende, ¿sí? Mover una cosa de un lado al otro, sumar una cosa con otra, restar una cosa con otra, saltar de un lado al otro, ¿sí? Pero no tengo mucho más que ese tipo de instrucciones. No existe la instrucción if, por ejemplo, ¿sí? La instrucción if a nivel de electrónica no está hecha. Está hecha a nivel de lenguaje de alto nivel. Con lo cual, si yo escribo if a igual a 2, entonces que pase esto, cuando yo aprieto compilar, esa compilación lo que hace es traducirlo a ese listado de instrucciones que tiene el microcontrolador que puede ejecutar. ¿Sí? ¿Cómo lo hace? Y bueno, compara una cosa con otra, se fija si el resultado es 0, si el resultado es 0, salta a un lado, si el resultado no es 0, salta al otro. ¿Sí? Hace esa historia y esa vuelta. Con lo cual, esa compilación, con lo cual todo lo que yo escriba se traduce en esas determinadas instrucciones que el microcontrolador tiene. ¿Por qué tiene esas instrucciones? Porque tiene la electrónica adentro que las puede decodificar y ejecutar. ¿Sí? Cuanto más instrucciones yo tenga en mi lenguaje, en mi portafolio de instrucciones, más electrónica tengo que tener para decodificarlas y ejecutarlas. ¿Sí? Entonces, cuando se hicieron los microcontroladores, se fue por un conjunto reducido de instrucciones. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo menos instrucciones para hacer todo. ¿Sí? Que es el famoso RISC, ¿sí? Conjunto reducido de instrucciones. Entonces, por ahí se hizo todo el desarrollo. Por otro lado, los microprocesadores se quedaron con un conjunto completo de instrucciones. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente, esta que estamos charlando, ¿sí? En un lado tiene más electrónica, que son el conjunto completo de instrucciones, tiene más electrónica para decodificar y tiene como un abanico más grande de instrucciones que el microprocesador puede ejecutar. Del otro lado tengo menos electrónica, menos instrucciones posibles. Entonces, cuando yo escribo un código, cuando yo escribo en alto nivel y pongo if, tanto, compare esto con esto, el compilador traduce en un conjunto completo de instrucciones o en un conjunto reducido de instrucciones. En un conjunto completo de instrucciones a lo mejor tengo justo la instrucción que resuelve lo que yo quiero hacer, y en un conjunto reducido a lo mejor tengo que poner 4, 5, 6, 7 instrucciones para hacer lo mismo. ¿Hasta ahí se va entendiendo? Sí, profe. Bien. Entonces, la ventaja del set completo de instrucciones es que tengo menos pasos para hacer lo mismo. En definitiva, es más rápido. ¿Sí? La desventaja, que tengo más electrónica. Más electrónica significa, sobre todo, más consumo. ¿Sí? Más consumo energético. Entonces, los microcontroladores, como estaban pensados para bajo consumo, se quedaron con este set reducido de instrucciones para tener menor consumo, a costa de ser más lento para ejecutar cosas. ¿Sí se entiende? Más dinero también. ¿Cómo? Más dinero también para los microcontroladores, ¿no? Sí, a ver, no es tanto a nivel de, porque depende del microcontrolador que tenga, puede ser un microcontrolador de alta escala de integración con muchos transistores, digamos, con lo cual es muy costoso, ¿sí? Pero es una cuestión conceptual. Si yo tengo que decodificar todas esas instrucciones, necesito mucha electrónica prendida todo el tiempo, para que cuando me llegue una instrucción la pueda decodificar. En cambio, si yo tengo un set reducido de instrucciones, necesito menos electrónica prendida todo el tiempo. Eso claramente se reduce en un consumo mucho mayor o mucho menor de energía. Como los microprocesadores suelen estar conectados a 220 o tener una batería gigante como una notebook, mucho no les importó. Y como los microcontroladores suelen estar asociados a una batería y a un uso mucho más exigente, sobre todo en un principio, se quedaron con el set reducido de instrucción. ¿A costa de qué? A costa de que los programas son más largos y que se ejecuta más lento. ¿Sí? El mismo tipo de microcontrolador, con la misma tecnología, con la misma cuestión. Si yo pongo un set reducido de instrucciones y un set completo de instrucciones, el set reducido de instrucciones
se va a ejecutar mucho más lento que el set completo de instrucciones, ¿sí? Pero bueno, entonces ahí se abren los caminos y no son para nada compatibles. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo que trabajar en dos niveles distintos haciendo dos cosas completamente distintas. Entonces cuando yo compilo, no puedo compilar para los dos. O compilo para un C reducido. Pues yo escribo y puedo escribir para los dos. Porque el if, yo trabajo en C, el C del microcontrolador y el C del Windows es el mismo. ¿Sí? Yo escribo C y escribo. Pero cuando puedo compilar, el C del microcontrolador lo traduce en un lenguaje reducido de instrucciones y el C para la PC lo traduce en un lenguaje completo de instrucciones. ¿Sí? Entonces, a nivel de código máquina, es mucho más grande el de el microcontrolador. ¿Sí? Mucho más pasos para hacer el mismo programa. ¿Sí? ¿Me siguieron? Sí, profe. Sí, más o menos. Bien. Bueno, entonces, con el Raspberry pasa esto. El Raspberry sigue siendo un microcontrolador con un set reducido de instrucciones. Entonces, el Windows no le sirve. ¿Por qué? Porque Windows está hecho para el set completo de instrucciones. Entonces tengo que tener una versión para un set reducido de instrucciones. El Linux tampoco le sirve. ¿Por qué? Porque tengo que tener un set reducido de instrucciones. ¿Qué hicieron? Modificaron. Entonces hoy yo hay un Windows IoT, ¿sí? Windows IoT, que está pensado para este tipo de cosas, que es un Windows hecho para Raspberry, ¿sí? Para microcontroladores. Esta versión que yo les digo de Debian, es un Debian compilado para microcontroladores, ¿sí? Pero no es compatible, yo no le puedo instalar Word así como viene a la Raspberry, ¿sí? O GTA, ¿sí? No puedo poner GTA en la Raspberry. ¿Por qué no puedo? Porque necesito la compilación especial para microcontroladores. ¿Se entiende, no? Sí, sí. Genial. Sí. No es fácil explicar todo esto. Bueno, entonces, quedó más o menos claro lo que era una Raspberry, cómo servía y cómo funcionaba. ¿Qué es lo que tienen que hacer con la Raspberry? Si quieren usar una Raspberry, bueno, ahora está media cara la Raspberry, pero nada, comprarse una y renegar, trabajar y hacer lo mismo que estamos haciendo, ¿sí? La Raspberry suele estar pensada para programar en Python. ¿Sí? Es mucho más fácil programarla en Python a Raspberry que en otra cosa. Bueno, si algún día tenemos tiempo, la conectamos a esta Raspberry que tengo acá y vemos cómo funciona, ¿sí? Está piola. Pero, en definitiva, para yo manejar esos puertos que tengo acá, esperen que vuelvo a compartir. Para yo manejar esto, ¿sí? Estos pines de acá, que tienen entradas, salidas y todas las historias igual que siempre, yo le puedo poner botones, motores, no sé, cualquier cosa conectada acá. Para manejar esto, tengo que hacer un código, tengo que hacer un programa, ¿sí? Bueno, ese programa lo puedo hacer en Python de una manera muy fácil. Lo puedo hacer en C también, pero tengo que hacer un despiole para que eso funcione. En Python es muy simple. Con lo cual está pensada para eso. Más allá de que yo le pueda conectar un teclado y usarla para otra cosa, ¿sí? Qué sé yo, hay distribuciones para la Raspberry para... ¿Nunca vieron esos RetroPie? ¿Nunca vieron eso? Nunca se... A ver, ahí lo googleo y se lo muestro. Si aparece algo acá. No. ¿Por qué, Luca? ¿Cuánto vale? Me compro sin etiqueta de pucho. Bueno, pero es bastante más útil la Raspberry que la sin etiqueta de pucho. Según la perspectiva. No. Ah, mentira. No. Yo acepto que hay diferentes perspectivas en el mundo, pero esa no. A ver si... No sé. Hay una... Las vendían nomás nuevas, no sé cómo se llaman, porque no dicen...
¿cómo es que se llama esto? Suelen armar unas. A ver si yo pongo máquina arcade. Miren esto. Ahí los comparto. Esto está hecho con una Raspberry adentro. ¿Sí? Hay una distribución de Raspberry. Ah, No no está estoy viendo compartiendo. nada. Esto. ¿Sí? Esto está hecho con una Raspberry. Hay una distribución de Raspberry que está hecha para hacer arcade. A ver si se ve en los conectores de esto. No se ve. ¿Por qué? Porque han recompilado estos jueguitos, han puesto unos emuladores y han recompilado los jueguitos de arcade para poder correrlos en la Raspberry. Entonces, con eso se... Bueno, vale 28 lucas, ¿no? Se cae otro. Pero quiero ver si está en algún lado, se ven los contactos para que veamos que tiene una Raspberry adentro. No te quieren decir, mira, mala gente. Pero bueno, si googlean está, ¿sí? No, a ver, no dice. Pero si googlean un poco, lo pueden armar ustedes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto entran a Raspberry. Nos podríamos dedicar a eso. Sí, se Entonces, pueden dedicar a esto si quieren. ¿Sí? Fíjense, bueno, ya salió la Pi esta 400 que viene con un teclado directamente, entonces ya enchufan el teclado y tienen todo ahí adentro. Pero bueno, acá está la página oficial de Raspberry y en software ustedes tienen sistemas operativos. ¿Sí? El recomendado, el software de escritorio, uno livianito, ¿sí? Y por acá está RetroPie, ¿sí? Nada, le digo, como, ¿qué se puede hacer? ¿No? ¿Qué se puede hacer con esto? No quiere decir que esto sea lo más útil que pueden hacer, pero tiene bastante pinta. El jugar todos estos jueguitos viejos. Bueno, bastante feos son estos juegos que pusieron acá. Pero yo que soy más viejo que ustedes, lo jugábamos estas cosas. Ustedes ya no. Ustedes ya empezaron con la Play. No se crea, profe, ¿eh? ¿No? Este otro, por ejemplo, es un Kodi, se llama. Es un... ¿Cómo podría? Es como un montón de plugins. Es un sistema operativo, ¿sí? O un programa que está también puesto para la PC, que... 30 pirulos acá, dice Jorge. Y debe haber alguno de más de... 31, sí. Me acuerdo que íbamos a jugar los jueguitos, la tapichita. El contra, sí, más vale. Este es un centro de entretenimientos. Hay como muchas librerías y bibliotecas y qué sé yo, de series, películas, radio, qué sé yo. Algunas legales, otras no tanto. Con lo cual, digamos, pueden tener esto y si no, los Ubuntu, ¿sí? Ubuntu, los RetroPie y esto, no sé qué. Este no sé cuál es. Bueno, la cosa es que se pueden hacer un montón de cosas con la Raspberry. Bueno, nada, eso es lo que les quería contar. No, nos vemos, Felipe, por supuesto, no hay problema. Si se tiene que retirar, se tiene que retirar. Ya nos queda poquito igual y ya por hoy vamos a estar listos. Lo que nos queda ver, que lo vamos a ver la semana que viene, es cómo conectar ¿sí? El sensor de temperatura y humedad. ¿Sí? Está bastante fácil. Y después de ahí, vamos a empezar a ver
cómo hacer el tema este del programita que habíamos hablado, ¿se acuerdan? Para poder controlar por el celular y demás. Pero bueno, mechado con sistemas digitales, ¿sí? Así que no le pierdan el hilo a Carnot. Yo preguntaba por la Pico. Bueno, hay una Raspberry Pi Mini o Pico, ¿sí? Que está, pero en la esencia es la misma. Ahí comparto de vuelta. ¿Sí? Por la Pico, ¿la Arduino era Pico o la...? ¿O qué? ¿O la Raspberry? Bueno, Raspberry Pico es esta, mira. ¿Sí? Es lo mismo que la Raspberry, le puedo poner el sistema operativo igual. ¿Sí? Tiene por ahí la memoria. A ver, no, este no. MicroPython adaptable. Claro, no, es como un micrito. Está la otra, que es la Mini, creo que se llama. ¿Sí? Raspberry Pi. Claro, este tiene un Cortex AM0. Sí, esto es un micro, no tiene... Tiene como el Arduino. No tiene sistema operativo. Pero fíjense que esto es lo que se está dando, ¿no? Y se va a empezar a dar. Que programaron en C a MicroPython. ¿Sí? Se está empezando a dar el solapamiento de que el C y el MicroPython se están empezando a poder usar para las dos cosas. ¿Sí? Esta placa que yo les decía recién, esta otra, esta se puede programar en MicroPython también. Todavía no está tan desarrollado esa parte, pero en unos años ya sí. ¿Por qué? Porque el mundo está empezando a programar más en Python, entonces no tenés que aprender C para programar esto, sino que se puede seguir programando en Python igual que antes. Si sabes uno o el otro, no hay mucha diferencia y te vas a defender igual, así que eso no se preocupe. Bueno, entonces vimos hoy cómo conectar la Raspberry, cómo bajarle software, cómo trabajar con un LED, ¿sí? Cómo trabajar con un relé, cómo, bueno, y un poquito de nada, de cuestiones anecdóticas como la Raspberry, ¿sí? Les voy a subir unos ejercicios para hacer en Arduino, ¿sí? En donde vamos a empezar a trabajarlo, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto que estaba el simulador, ¿sí? De Arduino? Tinkercad. Sí. Sí. Bueno. Simulador. Tinkercad.com. Se hacen una cuenta acá gratis, no tienen que pagar nada y esas cosas. Acá van a circuitos. Y otra vez me faltó el botón compartir. Tinkercad. Gratis, no pagan nada, lo hacen. Circuitos. De circuitos ponen, no sé, creamos circuito. Bueno. ¿Qué probabilidades hay de que estaba en mantenimiento cuando yo quería crear un nuevo circuito? A ver si arranca. Ahí está. ¿Sí? Pueden tener circuito con lo que ustedes quieran. Y pueden ir directamente a Arduino. No, Arduino quise decir. Arduino. ¿Sí? Acá tienen algunos ejemplos ya hechos de Arduino. Por ejemplo, podemos ir a intermitencia. Lo arrastras. Código. Esto es diagrama en bloques, Scratch. Saquémoslo, ponga el texto. Y acá tenemos el mismo código que tenemos de siempre del coso que titila. Le da acá a simular y se prende y se apaga el LED. ¿Sí? Son 3 ejercicios que le voy a subir. 3 ejercicios que están fáciles. El primero son... ¿ya lo hicimos este ejercicio o no? Capaz que lo hicimos el semestre pasado. Creo, Me sí. parece que sí. ¿Todos El hicimos los del semáforo. display también? ¿Cuál es, profe? ¿Los del display?
No, profe, hicimos Semáforo. semáforo. Botón, ¿eh? Sí, el botón también. El botón, Lo de bueno, display lo vimos en una de las clases. ¿qué cosa vimos en una clase? Cómo conectar el display. Bueno, entonces Claro. les voy a dar los ejercicios para que si ya están hechos, joya, los pasan a la placa. ¿Sí? Digamos, lo hicieron en el simulador. Si los Perdón, tienen profe. hechos, No hicimos ejercicios conectando el display, pero usted nos mostró cómo era el funcionamiento, cómo traducía el programa en una señal analógica para convertirla genial, en hasta ahí un habíamos llegado. Me display. había olvidado hasta dónde les había contado. Bueno, fantástico. Esos mismos ejercicios, pasémoslos al Arduino físico. ¿Sí? Programemos el Arduino y hagamos lo que funcione. Los botones y esas cuestiones. Bueno, profe. Como práctica. ¿Sí? No se los voy a pedir que lo entreguen ni nada, pero como práctica para empezar a trabajar con Arduino y darnos cuenta de cómo funciona la historia, estaría bueno. ¿Sí? Así que les queda, voy a dejar de compartir esto. Les queda eso como tarea, ¿sí? Vayan. Los 3 o 4 que conectaron el Arduino ahora, fantástico. El resto, conéctelo y empiece a probar para ver que funcione. Y agarren los ejercicios que habíamos hecho en sistemas digitales, en herramientas, y pásenlos a la a la placa directamente, ¿sí? Que prenda el LED, que puedan tocar los botones, ¿sí? Un poco en esa cuestión de que bajen a la realidad esto y conecten cablecitos y hagan cosas. ¿Se animan? Vale. Ah, vale, buenísimo. Acuérdense, conecten cosas con el Arduino desenchufado. ¿Sí? No se van a morir, pero se pueden ahorrar unos mangos de tener que comprar un Arduino de vuelta. ¿Les parece? Genial. Sí, profe. Sí. Bueno, genial. Avancemos con eso y la semana que viene volvemos a dedicarnos un poquito más a sistemas digitales con el próximo tema que sigue. ¿Sí? Y sacamos las dudas de lo que haya avanzado con Arduino. Una cosa puedo decir de Martín. Sí, por supuesto, Federico. No, que bueno, los espero el lunes para los que tengan dudas, digamos. Claro. Sí, sí, sí. No descuidemos Carnot y no descuidemos eso porque lo que sigue es más pesado. Así que si le quedan dudas con los ejercicios, le quedan dudas con Carnot, conéctese con el profe Fede el lunes para ir avanzando, porque esta parte está buena, esta parte es divertida, esta parte es linda, pero también tenemos que hacer lo otro, ¿no? Y lo que les voy a tomar en el parcial y lo que les vamos a tomar en consideraciones de los prácticos y lo que va a ir al final es de lo otro. Así que no lo descuiden. Genial, profe. Ahora yo en el Classroom, Sí, que trabajo práctico, tiene dos fechas de entrega distintas. O sea, ustedes nos dicen que es para el 16, pero figura como fecha de entrega el 18. Quería saber si tenían esos 2 días porque tengo un examen esta semana y bueno, sí me haría la diferencia. sí, no hay problema, no hay problema, hasta el 18 no hay problema. Después, Bueno, Fede, genial. eso regularlo vos como te parezca, no hay problema. Sí, 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 no hay problema. O sea, si no se Em, excede. a ver, ¿qué tan sensible a la descarga electrostáticas? Si preguntas a Arduino cómo manipularlo, te va a decir que lo manipules con guantes electrostáticos y con entornos seguros y demás. Nunca se me ha quemado ninguno por descarga electrostáticas. Sí se han quemado por apoyarlo donde no tenía que apoyarlo. ¿Sí? Si ustedes ven, el Arduino abajo tiene los pincitos estos. ¿Sí? Si vos lo apoyás en un escritorio de metal, si lo pones arriba una llave o cosas por el estilo, es probable que lo quemes. ¿Sí? No hace falta que lo trates con demasiado cuidado. Sí, digamos, no lo dejes tirado en la alfombra, ese tipo de cosas que hacen que junte carga electrostática y se pueda quemar algo. Es bastante robusto, pero bueno, tener las precauciones del caso. ¿Alguna duda?
Estamos, profe. Buenísimo, chicos. No, ninguno, estamos. Estamos por hoy. Nada, espero que les haya gustado y nos vemos la semana que viene. No, profe. Buen Chao, fin de- nos vemos. Profe, nos vemos. Nos vemos. Buen fin de- Nos vemos, que anden bien, lindo fin de y nos vemos la próxima. Gracias, profe, nos vemos.